Saludos a todos los miembros de la comunidad del Colegio Madrid que se han interesado en nuestras actividades de verano en casa. El propósito de esta cápsula es recomendar la película El Insulto, de Siad Dweiri, disponible en Netflix. Se trata de una película para adolescentes y adultos, de modo que esta cápsula está dedicada a los alumnos de CCH y sus padres. La historia narrada por la película transcurre en Beirut, en el pasado reciente, y hace alusión a acontecimientos inscritos en la guerra civil que asoló al Líbano entre 1975 y 1990. La guerra civil fue un proceso muy complejo, de modo que para entender lo que ocurre en la película se necesitan elementos de contexto. El propósito de esta cápsula es ofrecer dichos elementos, que sirven además como excusa para introducir temas de interés para todas las asignaturas de ciencias sociales de nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades: Geografía, Historia, Ciencias Políticas y Derecho. Vamos a referirnos a los personajes y la trama de la película solo de forma muy general, sin spoilers, de modo que se puede ver esta cápsula antes o después de la película. Como sea, es aconsejable verla después de la película. En El Insulto, un malentendido conduce a una discusión entre el vecino de un barrio cristiano de Beirut, el mecánico Tony Hanna, y el ingeniero responsable de una obra de remozamiento urbano, el palestino Yasser Salame. Se intercambian insultos y el conflicto escala, desembocando en violencia y finalmente en los tribunales. Esta historia se inscribe en problemas sociales y políticos de gran calado. Para entender la película hay que verla con lo que C. Wright Mills denominó la imaginación sociológica, en un texto titulado La Promesa, que los estudiantes de quinto semestre de Ciencias Políticas leemos. En dicho texto, Mills postula la imaginación sociológica como la facultad mental que nos permite revelar el vínculo entre la biografía y la historia, entre la experiencia individual y los problemas sociales. Para conseguir esta comprensión, propone Mills, es necesario responderse 3 órdenes de preguntas que van de lo general a lo particular. El primero es: ¿cuál es la estructura de la sociedad sobre la que estamos reflexionando? El segundo: ¿cuál es la historia de esta sociedad? Y el tercero: ¿qué tipo de individuos la integran? A lo largo de esta breve exposición, vamos a ofrecer elementos de respuesta para estas preguntas en lo referido a la película El Insulto. La sociedad libanesa actual tiene una estructura muy particular. Aunque en muchos sentidos es la típica sociedad postcolonial, con una economía capitalista subdesarrollada y dependiente, con serias desigualdades en la distribución del poder y la riqueza, sobre esta dimensión se yuxtapone otra muy especial, privativa del Líbano. Los libaneses están divididos en sectas religiosas. Las sectas son formaciones sociales basadas en la religión, que funcionan como grupos de identidad y solidaridad y compiten entre sí por el poder y la riqueza. Las sectas en Líbano están dominadas por los Suama, líderes de familias poderosas como los maronitas Yemail o los drusos Jumblat, que crearon partidos políticos y después milicias al servicio de su poder. Las sectas son redes patrón-cliente, generalmente de alcance local, creadas sobre la identidad religiosa. Suplen al Estado a la hora de prestar servicios sociales como salud, educación, becas o préstamos de dinero, conseguir empleos, frecuentemente en el sector público, y suplen a los partidos políticos más institucionalizados o tradicionales como portavoces de las preocupaciones de sus clientes. A cambio, los clientes brindan a los líderes, los Suama, su lealtad política, en forma de votos, por supuesto, pero también perteneciendo a las milicias, grupos armados. Líbano es un país muy diverso desde el punto de vista confesional, con 18 grupos reconocidos. Los principales, sin embargo, son 4: los cristianos maronitas, los musulmanes suníes, los musulmanes chiíes y los drusos. Cada uno de estos grupos tiene creencias muy diferentes y una historia de conflicto con los demás.
Los maronitas son una secta cristiana que surgió en la región cuando ésta todavía formaba parte del Imperio Bizantino y la población era cristiana. El cristianismo primitivo fue desgarrado por los así llamados debates cristológicos en torno a la naturaleza de Jesús, con preguntas como ¿cuál era la naturaleza de Cristo? ¿Era Dios u hombre? En torno a estas preguntas surgieron dos posturas principales. Unos afirmaron que Cristo era solo Dios, postura que se conoce como tesis monofisita, que viene de una sola naturaleza. Mono, una, physis, naturaleza, como en física. Los ortodoxos, en cambio, afirmaban que Cristo tenía una doble naturaleza, era Dios y hombre al mismo tiempo. Un monje que vivía en Monte Líbano, llamado Marón, después San Marón, decidió apartarse de este debate. Sus seguidores después adhirieron a una tercera tesis, llamada tesis monotelita, que postula una idea conciliatoria entre las posturas ortodoxa y monofisita, afirmando que Cristo tenía dos naturalezas, humana y divina, pero solo una voluntad. Aunque su objetivo era unir a los cristianos con esta tesis conciliatoria, los monotelitas terminaron por convertirse en un tercero en discordia. En el siglo VII surgió el Islam en la península arábiga y se expandió por todo el Medio Oriente, llegando a Levante, donde está ubicado Líbano. Sin embargo, los maronitas, aislados del resto de la cristiandad, rodeados por musulmanes, sobrevivieron en Monte Líbano. Aquí entran en juego factores geográficos. Les recomiendo buscar un mapa de Líbano, hay muchos disponibles en línea. Líbano está inserto en Medio Oriente, en el Levante, la región que conecta Asia Occidental con el norte de África. Es una región de importancia estratégica por sus rutas comerciales y por sus recursos naturales, destacadamente el petróleo, aunque el Líbano concretamente no tiene petróleo. Líbano es un país muy pequeño, con una superficie de apenas 10.400 kilómetros cuadrados, lo que lo hace un poco más pequeño que el estado mexicano de Querétaro, que tiene 11.600 kilómetros cuadrados. Su población, a lo largo del siglo XX, osciló entre 2.600.000 y 4 millones de habitantes. Sin embargo, como decíamos, es muy diverso, no solo desde el punto de vista confesional, sino también el geográfico. Se pueden reconocer muchas regiones. La primera es la costa mediterránea, con ricas ciudades comerciales como Beirut, Trípoli, Sidón y Tiro. En segundo lugar está Monte Líbano, el corazón histórico del país, la cordillera que lo atraviesa de norte a sur. La cordillera del Líbano está dividida a su vez en las regiones de Kishrawán, Matn y Shuf, distribuidas de norte a sur. Kishrawán, Matn, Shuf. Al este de la cordillera del Líbano está la cordillera del Antilíbano, que sirve como frontera con Siria. Entre las dos cordilleras está el valle agrícola de la Beká y al sur el monte Amil o Jabal Amil, hacia la frontera sur con Israel. Líbano tiene frontera con dos países, Siria, que lo rodea por el norte y por el este, e Israel en el sur. Al occidente está el mar Mediterráneo. Por su carácter montañoso, Líbano tiene regiones muy aisladas, reductos donde sobrevivieron grupos con creencias religiosas diferentes a las de la mayoría. Es el caso de los maronitas. Actualmente los maronitas son mayoría en el norte de la cordillera del Líbano, en las regiones de Kishrawán y Matn y partes de la costa. Desde el punto de vista económico, los maronitas son un grupo privilegiado, con muchas familias muy ricas, con vínculos comerciales muy antiguos con Europa. Hasta la década de 1970, los maronitas también fueron políticamente hegemónicos. A partir del siglo VII, la mayoría de la población de Medio Oriente se convirtió al Islam, pero tras la muerte de Mahoma y la muerte de los dos primeros califas,
que eran líderes políticos y religiosos del Islam, hubo conflictos sobre quién debía ocupar el poder. Surgieron dos grandes grupos: los partidarios de Muawiyah, fundador de la dinastía Omeya, y los partidarios del yerno de Mahoma, Ali. Los partidarios de Mahoma en árabe se dice Shiat Ali. Ali fue asesinado, pero sus partidarios nunca reconocieron a los omeyas como califas legítimos, sino que siguieron a los herederos de Ali. Surgieron así las dos grandes sectas del Islam: suníes, herederos de la tradición de los que siguieron a Muawiyah, y chiíes, los partidarios de Ali. Los dos grupos están representados en el Líbano: los suníes en las ciudades costeras y los chiíes en el valle de la Biká y en el sur, en Jabal Amil. Los suníes libaneses se dedican sobre todo a actividades comerciales y algunos son muy ricos por sus vínculos con otros países árabes como Siria y Arabia Saudita. Los chiíes, a su vez, son en su inmensa mayoría campesinos muy pobres. Sus regiones son las más atrasadas del Líbano desde el punto de vista socioeconómico. El cuarto grupo confesional libanés son los drusos, una secta que se desprendió de los chiíes, siguiendo a una rama de herederos de Ali no reconocidos como legítimos por la mayoría chií. Con el tiempo, sus creencias se alejaron tanto del Islam que ya no son reconocidos como musulmanes, sino como una nueva religión. Los drusos dominan el sur de la cadena montañosa del Líbano, región conocida como el Shuf. Habiendo revisado la estructura de la sociedad libanesa y su composición sectaria, ahora es necesario profundizar un poco en su historia. Durante siglos, Líbano no existió como entidad política, sino que su territorio actual estuvo dividido entre diferentes provincias. Primero provincias del Imperio Romano, luego provincias del Imperio Árabe. La falta de coherencia política, económica, social y cultural del Líbano contemporáneo es en importante medida atribuible a que está compuesto por territorios con historias muy diversas. Entre los siglos XVI y XVIII, Monte Líbano, solo la cordillera del Líbano, no la región costera ni los valles de la Bekaa y Jabal Amil, el Monte Líbano se consolidó como unidad política, primero gobernado por una dinastía drusa, los Man, y después por una dinastía maronita, los Shihab, bajo la autoridad de los sultanes otomanos en Istambul, pero con un importante margen de autonomía local. Drusos y maronitas tienen entonces una larga historia de conflicto por la hegemonía en Monte Líbano. Los maronitas siempre contaron en esta lucha con el apoyo de los europeos y especialmente el de Francia. Existe una fuerte afinidad cultural entre maronitas y europeos porque son todos cristianos y se desarrollaron importantes vínculos comerciales desde las cruzadas. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco-Otomano, del que el Líbano seguía formando parte, intervino del lado de las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, contra la Triple Entente, compuesta por Inglaterra, Francia y el Imperio zarista, Rusia. Durante la guerra hubo una seria hambruna en Monte Líbano que acabó con casi una cuarta parte de la población, razón por la que tanto maronitas como drusos desarrollaron un importante interés en incorporar dentro de su territorio zonas agrícolas que produjeran alimentos, las vecinas Jabal Amil y el valle de Biká. En la Primera Guerra Mundial los otomanos fueron derrotados e Inglaterra y Francia, que eran potencias imperialistas, se repartieron sus territorios en la forma de mandatos de la Liga de las Naciones. Francia se quedó con los mandatos de Siria y Líbano, pero redibujó las fronteras entre los dos para favorecer a sus antiguos aliados, los maronitas, integrando en el Líbano territorios de mayoría suní, como las ciudades costeras, y chií, como Biká y Jabal Amil. Fue un regalo envenenado,
porque la historia moderna del Líbano es la de la guerra entre estas diversas sectas. Las instituciones políticas y jurídicas del Líbano contemporáneo son herederas del mandato francés. Su sistema de tribunales, que vemos en la película, está inspirado en el sistema jurídico francés. Sus instituciones políticas fueron una calca de las de la Tercera República Francesa, con un presidente débil, un primer ministro a cargo del gobierno y un parlamento caótico. La diferencia fue que en el Líbano el presidente era muy poderoso. Por otro lado, los franceses crearon en el Líbano un sistema político confesional, donde la representación en el parlamento dependía de las sectas. Las curules en el parlamento se repartieron en base a la religión. Para favorecer a sus aliados maronitas, los franceses les otorgaron un número de curules mayoritario. Si ya al comienzo los maronitas estaban sobre representados en el parlamento, esta situación se fue acentuando porque a lo largo del siglo XX la población musulmana, tanto suníes como chiíes, crecieron a una tasa muchísimo más veloz que los cristianos, de modo que pasaron a estar seriamente subrepresentados en el parlamento. Las sectas distintas de los cristianos maronitas quedaron entonces políticamente relegadas a merced de los maronitas. Con estas instituciones tan inequitativas, Líbano se independizó en 1943, después de un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, el Pacto Nacional de 1943, en el que se acordó, es un acuerdo tácito, no existe ningún texto, que el cargo de presidente iba a ser ocupado siempre por un cristiano maronita, mientras que a los suníes, que eran el segundo grupo en importancia, les correspondería el de primer ministro, y a los chiíes el de presidente o portavoz del parlamento, una figura prácticamente sin poder. A los drusos y a otras minorías les tocaron cargos todavía menos poderosos. Esta fue una fórmula para la inestabilidad y el conflicto. Los suníes, los chiíes y los drusos se aliaron para luchar contra la dominación maronita, especialmente los partidos de izquierda suníes. A este cóctel explosivo se sumaron, después de 1948, los refugiados palestinos. En 1948 fue creado el Estado de Israel, pero esta fue una realidad no aceptada ni por los habitantes palestinos del antiguo mandato británico, ni por los estados árabes vecinos, lo que precipitó la primera guerra árabe-israelí. Los palestinos fueron violentamente expulsados de sus territorios y de sus hogares por los israelíes y tuvieron que huir a refugiarse en los países vecinos. Miles llegaron al Líbano, donde se asentaron en campamentos de refugiados. Se estima que en su punto máximo, en las décadas de 1960 y 1970, llegaron a haber 450,000 palestinos en Líbano, una cifra muy importante habida cuenta de que la población libanesa era pequeña, de entre 2 y 3 millones de habitantes en ese momento. La llegada de los palestinos, además, árabes suníes en su mayoría, trastocó los precarios equilibrios demográficos existentes en el Líbano, amenazando la hegemonía cristiana. Fuera de los palestinos ricos, que más o menos se integraron a la élite económica suní libanesa, los palestinos han subsistido en condiciones de mucha precariedad, sin ciudadanía, enfrentando la prohibición de ejercer muchas profesiones, privados de servicios sociales como educación y salud, privados de derechos laborales. 70 años después de su llegada, sus campamentos, casi ciudades, son miserables, sin drenaje, sin iluminación y con casas muy pobres donde viven en un hacinamiento espantoso. Los palestinos además enfrentan mucha discriminación en el Líbano,
donde son percibidos como criminales y vagos, continuas víctimas de atropellos de las autoridades libanesas. Fuera de los suníes libaneses, y solo algunos, la mayoría de los libaneses se oponen al asentamiento permanente de los palestinos en su territorio o a su naturalización como libaneses. Muchos presentan nacionalizar como libaneses a los palestinos como una traición a la causa palestina, porque supondría una aceptación tácita del despojo de sus tierras por parte de Israel. Los refugiados palestinos en Líbano y en otros países árabes se politizaron, se organizaron y formaron milicias, se armaron y se entrenaron. El punto culminante de este proceso fue la creación de la Organización por la Liberación Palestina, que lucha por el derecho a retornar a sus tierras y tener un estado propio. En los países que los recibieron, estos palestinos organizados en milicias se convirtieron en un factor de inestabilidad, en un estado dentro del Estado. Hay que recordar que desde el punto de vista de la teoría política, la autoridad del Estado descansa sobre su monopolio de los medios de coacción social, sobre su monopolio de la violencia. Con sus milicias, los palestinos desafiaron el monopolio de la violencia por parte de los estados que los acogieron. Algunos de estos países decidieron de plano expulsarlos por la fuerza, como Jordania en septiembre de 1970, conocido por los palestinos como el Septiembre Negro. Muchos palestinos expulsados de Jordania se instalaron en el Líbano. Uno de los personajes del insulto llegó al Líbano precisamente en esas circunstancias. Esta situación alarmó mucho a los cristianos. Partidos políticos maronitas, como la ultraderechista Falange Libanesa, crearon milicias para expulsar de su país a los palestinos. Uno de los líderes de Falange Libanesa fue Bashir Gemayel, asesinado en 1982. Otro fue Samir Yahya, líder de las fuerzas libanesas. Por su parte, para defenderse de las agresiones de las milicias cristianas, las milicias palestinas se aliaron a los partidos suníes de izquierda, a los drusos y a los chiíes, que formaron el Movimiento Nacional Libanés. Los enfrentamientos entre milicias de los dos grupos, MLN y Frente Libanés, se multiplicaron y en 1975 estalló la guerra civil. Ambos bandos cometieron atrocidades odiosas. En 1975, milicias maronitas atacaron el campamento palestino de Tel al-Zatar, donde perpetraron masacres. En represalia, milicias palestinas atacaron pueblos maronitas. En la película El Insulto se refiere a la matanza de Damur, de la que es sobreviviente uno de los personajes. La guerra civil libanesa duró 15 años y fue brutal. Se estima que murieron alrededor de 150,000 libaneses. Intervinieron países extranjeros. Siria, bajo el gobierno baatista de Hafez al-Assad, se involucró tempranamente, invadiendo en 1976 y ocupando poco más de la mitad del territorio del Líbano durante todo el resto del conflicto y hasta 2005, convirtiéndose en un actor autónomo con poderosos aliados y clientes locales. En diferentes momentos, Hafez al-Assad, el gobernante sirio, buscó la colaboración de los suníes, de los maronitas y luego de los chiíes en un juego verdaderamente maquiavélico en el que jugó a muchas bandas y apostó a grupos rivales para contrapesar a unos contra otros. Divide y vencerás. Israel también intervino. Para Israel, la consolidación de la Organización por la Liberación Palestina en Líbano representaba una seria amenaza, por lo que invadió el sur del país en 1978 para crear una zona de seguridad, una franja de amortiguamiento de 10 kilómetros de profundidad en su frontera.
El gobierno likudista de Menachem Begin incubó un ambicioso plan a comienzos de la década de 1980 para aniquilar o expulsar del Líbano a la OLP e instalar en Beirut a un gobierno aliado cristiano maronita controlado por Bashir Gemayel, de Falange Libanesa. En 1982, las Fuerzas de Defensa Israelíes, las FDI, lanzaron la Operación Paz para Galilea, una ofensiva enorme y devastadora. Las FDI llegaron hasta Beirut, la sitiaron y bombardearon durante 2 meses, hasta que la OLP aceptó ser evacuada del Líbano y dispersada en varios países árabes. En septiembre de 1982, Bashir Gemayel, el aliado maronita de los israelíes, fue designado presidente, pero Israel no consiguió estabilizar la situación y lograr su cometido. Gemayel fue asesinado antes de asumir el cargo de presidente. Entonces, las FDI ocuparon Beirut Occidental, que es la zona musulmana de Beirut, donde están insertos también los campamentos de refugiados palestinos, y permitieron a milicias cristianas llenas de sed de venganza por el asesinato de su líder Bashir Gemayel penetrar en campos de refugiados palestinos para perpetrar masacres. La más famosa, y que fue tristemente famosa, y que fue la más terrible atrocidad de todo el conflicto, fue la masacre de Sabra y Shatila, donde fueron asesinados alrededor de 2.000 refugiados palestinos completamente indefensos, porque las milicias ya habían sido evacuadas un par de meses antes, y donde murieron principalmente mujeres y niños. En el marco de este escándalo, que ofendió a la opinión pública internacional, entre 1983 y 1985, las fuerzas de defensa israelíes se replegaron a la zona de seguridad, donde permanecieron hasta el año 2000. El sur del Líbano, recordemos, está habitado mayoritariamente por chiíes. A los chiíes fue a los que les tocó sufrir más la ocupación israelí, y por eso terminaron por organizar sus propias milicias. La más importante, que en la actualidad sigue siendo un actor político muy importante, no solo en Líbano, sino en todo Medio Oriente y destacadamente en la guerra civil que asola Siria desde el 2011, es Hezbollah. Entonces, en realidad, la intervención israelí fue en muchos sentidos contraproducente. En lugar de poder asegurar su frontera, Israel se creó nuevos enemigos. La guerra civil libanesa terminó en 1990 con la firma de los acuerdos de Taif, donde se negoció una mayor representación para los musulmanes en el parlamento y más poder para el primer ministro suní, debilitando al presidente, que sigue siendo un maronita. Los maronitas, aunque conservaron una parte muy importante de su poder, quedaron resentidos, se sienten el bando perdedor. La realidad es que ninguna de las fuerzas está satisfecha y Líbano sigue siendo un país muy conflictivo, dividido contra sí mismo y que sufre brotes episódicos de violencia. Habiendo revisado factores estructurales e históricos, nos queda nada más el tercer orden de preguntas planteado por Mills. ¿Qué tipo de individuos integran la sociedad libanesa contemporánea? En este análisis nos vamos a centrar en solo 2 personajes de la película, los protagonistas Tony Hanna y Yasser Salamé. Tony Hanna es un cristiano maronita que vive en un barrio cristiano de Beirut, donde gestiona un taller mecánico. En muchos sentidos es un hombre común y corriente, trabajador, cariñoso con su esposa, preocupado por su familia, pero por otro lado tiene rasgos menos agradables. Es muy racista, tiene fuertes prejuicios contra los palestinos, todos sus empleados son maronitas, Tony simpatiza con la ultraderecha maronita, todo el tiempo lo vemos viendo videos de discursos de Gemayel o de Samir Yahya. Tony respalda a las fuerzas libanesas,
asiste a un meeting en el que Yahya es el orador principal, etc. Tony Hanna culpa a los palestinos de todos los problemas de su país, de los suyos propios y de los palestinos. Estas actitudes explican por qué Tony, como se revela ya avanzada la película, es un superviviente de la masacre de Damur de 1975, en la que, como ya referimos, milicias palestinas atacaron una población cristiana en represalia por el ataque de milicias cristianas al campamento palestino de Tel al-Satar. El otro personaje es Yasser Salameh, un ingeniero palestino que vive en uno de los campamentos insertos en los cinturones de miseria del sur de Beirut. Estos campamentos, como conversamos antes, son hoy verdaderas ciudades en las que los servicios son muy precarios y la vida, desde el punto de vista material, es muy dura. Como relatamos, la situación de los refugiados palestinos en Líbano es muy precaria. No tienen nacionalidad, no tienen derecho a ejercer sus profesiones. Por eso Salameh, el personaje de la película, a pesar de ser ingeniero, tiene que aceptar trabajos informales y mal pagados para los que está sobrecalificado. Esto crea en él resentimiento. Los palestinos somos los negros de Medio Oriente, dice en una escena. Salameh es solidario con otros palestinos a los que consigue trabajo y se indigna con las injusticias. Por otra parte, es un hombre violento y explosivo, cosa que se explica, en parte por lo menos, porque es un superviviente del Septiembre Negro, la guerra en la que el ejército jordano expulsó a la OLP de Jordania. Es el caso de Yasser Salameh. Llegó al Líbano expulsado de Jordania. La interacción entre Tony y Yasser no puede ser más que conflictiva. La película explora ese conflicto. Les recomiendo mucho que la vean. Para los que quieran profundizar en el tema, puedo recomendar algunos libros. Lamentablemente no existe bibliografía especializada y actualizada en español, pero hay bastante y de muy buena calidad en inglés. Mi favorito personal es A History of Modern Lebanon, de Fawaz Trabulsi, un historiador libanés. Otra buena historia general del Líbano es Lebanon, A History, que cubre del año 600 al 2011, del estudioso estadounidense William Harris. Un libro periodístico sobre la guerra civil en el Líbano que tiene ya carácter de clásico es Pity the Nation, de Robert Fisk, que también es corresponsal de La Jornada. Un libro especializado en Hezbollah, esta milicia chií que ha combatido a los israelíes desde comienzos de los años 80. Una fuente interesante, es este libro, Hezbollah, A Short History, de Augustus Richard Norton. Para el Líbano contemporáneo, sobre todo posterior a los acuerdos de Taif y posterior a 2005, Lebanon, A Country in Fragments, de Andrew Arzan, un inglés, un egresado de universidades inglesas con antepasados libaneses. Estoy a su disposición para resolver cualquier duda y espero sus comentarios en bnudelman@colmadrid.edu.mx. Lo deletreo es todo en minúsculas y todo corrido, DNUDELMA@colmadrid.edu.mx. Espero que hayan disfrutado de la película y encontrado interesante esta exposición. Cuídense y nos vemos pronto.